Buen día, doctor Jenner Villarreal. En esta ocasión le presentaré mi informe sobre la tarea número 2, que fue asignada la tarea para hacer la edificación que usted nos había dejado ya en la tarea número 1, solo que en esta ocasión pues se realizó el modelo por Winkler y por Pasternak. Mi nombre es Eduardo Alessandro López Hernández. Soy de la Corte 2019 de la maestría en el CUNOC, USAC, en Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango. Y pues tengo a bien presentarle esto. Para escoger la planta y las luces sobre la tarea, pues se tomaron en cuenta estas consideraciones. Para la tarea número 1, fue con mi persona que se escogieron las luces, el lugar en donde se iba a hacer la edificación y el tipo de ocupación que iba a tener. Para el caso del suelo, pues se nos asignó en esta ocasión un suelo flexible. Por consiguiente, pues ya en la cimentación ya no se realizará con zapatas, sino que automáticamente se realizará con una losa de cimentación o losa de fundación. Entonces, en particular lo que hice fue realizar un espectro de respuesta. El espectro de respuesta lo hice con el fin de encontrar un coeficiente lateral para poder realizar el análisis estático. En sí, el análisis que se hizo para Pasternak y para el empotrado y para Winkler no fueron de un análisis modal espectral, puesto que Winkler y Pasternak son específicamente para modelos estáticos. Entonces, esto me sirvió únicamente para encontrar el coeficiente sísmico lateral en X y en Y. Con este coeficiente, pues yo se lo ingresé al programa, le coloqué un análisis estático mediante un coeficiente que salió del espectro de respuesta, con la normativa de AGIES 2018. Y a este coeficiente fue que le puse al SAP. Acá yo realicé el análisis con SAP 2000, la versión 21. Estos son los datos que nos pide la AGIES 2018 específicamente para Huehuetenango, que es la cabecera, que es el lugar de nacimiento de mi persona. Estos son los factores que nos especifica y al final esta es la gráfica del espectro de respuesta que se utilizó para dichos coeficientes. El coeficiente X y Y pues, es de 0.35. Es una estructura bastante simétrica, bueno, totalmente simétrica en X y totalmente simétrica en Y, por lo que el coeficiente es de 0.35 para ambos casos, para X y para Y. Y se hizo para un suelo blando, específicamente, para poder realizar este edificio. Después de haber metido todos los valores, todos los factores al programa, verifiqué los modos del sistema. Esto con el fin de verificar en el 90% de la participación de las masas en X y en Y. Para el caso empotrado, aquí se puede observar que fue en el modo número 2. Me imagino que a esto ha de haber pasado o haber sucedido por la simetría que tiene la edificación. Para en el caso de Winkler, aquí pues sí tuve la necesidad de realizar una cantidad más grande de modos. Y aquí podemos observar que hasta en el modo 39 llegamos al 90% de la participación de las masas para Winkler. Entonces, sí hubo una cantidad de modos más grande que el empotrado, que fue en el 2. Y en Pasternak, pues acá, en Pasternak, en el caso del modo, fue en el modo 3. ¿Sí? Fue en el modo 3 donde se cumplió el 90% de la participación de las masas. Entonces, para el caso del empotrado, como se cumple en el modo 2, pero necesitamos básicamente 3 modos como mínimo, aunque la participación acá es la misma. En base al modo 3 fue que se sacaron los desplazamientos, las fuerzas, momentos cortantes para poder analizar y comparar cada uno de los 3 sistemas.
También, bueno, entonces acá está donde se alcanza el 90% de participación. En el empotrado fue en modo 2, se toma el modo 3, Winkler modo 39 y Pasternak modo número 3. Luego de haber corrido el programa, de haber metido los factores, de haber analizado todo, pues calculé la distorsión por nivel. AGIES nos permite cierta cantidad de distorsión o deriva lateral, nos menciona el código. En nuestro caso, para Guatemala, con AGIES 2018, para este edificio específicamente, la distorsión máxima permitida va a ser de 3.30 centímetros. Acá está en metros, pero aquí ya lo convertí puse todas las unidades en centímetros, o básicamente dividirlo dentro de 100, y me sale 3.30 centímetros. Esa es la distorsión máxima permitida. En el empotrado, nosotros podemos observar acá que para el edificio en el cuarto nivel, tenemos un desplazamiento hasta la parte superior de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Y en la parte de abajo, en el nivel 3, que sería 18.1, que es este valor que está acá, tenemos esta distorsión. Al aplicar la fórmula de la distorsión para cada nivel, pues específicamente en este nivel, tenemos una distorsión de 0.58, para el nivel 3 1.06, para el nivel 2 1.50 y para el nivel 1 2.90. Ninguno supera la distorsión máxima. Esto fue para empotrado. Entonces, para empotrado nos da para el nivel 4, para el empotrado nos da una distorsión de 0.58. Con Winkler tenemos 0.62, la distorsión aumentó. Y con Pasternak aumentó mucho más para el nivel 4. Entonces teníamos acá 0.58, 0.62 y 0.74, lo cual indica en empotrado a Winkler y Pasternak la distorsión está aumentando. Para el nivel 1, acá tenemos 2.90, 2.89 y 2.90. Bueno, muy parecido al empotrado, prácticamente es el mismo. Lo que indica que cuando nosotros consideramos la interacción solo estructura para un análisis estático, la distorsión del edificio también aumenta. Esto pues es lógico porque los desplazamientos aumentan. Si nosotros nos damos cuenta acá, el desplazamiento del nivel 4 empotrado es de 19.90. Acá es de 20 y de 20.5. Aumentó en cada una de las consideraciones. En Winkler fue menos que Pasternak. Esto debido a que para Pasternak ya se utilizaron coeficientes de balasto laterales para la cimentación. Entonces ya no estaba totalmente restringido el sentido X y el sentido Y, a diferencia de Winkler. Entonces esto hizo que aumentara un poco el desplazamiento lateral. En base a GIES, pues, y utilizando Winkler y Pasternak, o inclusive empotrado, ninguna superó la distorsión máxima permitida para GIES. Las fuerzas sísmicas de diseño, pues en las fuerzas sísmicas, pues, consideré un elemento, el mismo elemento para los 3 análisis. En este caso fue una columna. Le consideré la fuerza axial, un momento en el sentido Y, y la cortante en el sentido X. Aquí nos podemos dar cuenta que en el empotrado, la fuerza axial fue una columna de la parte inferior. Tengo 65 toneladas, para Winkler 50 y para Pasternak 48. Entre Winkler y Pasternak, pues son muy parecidos. Es poca la diferencia que existe, pero entre un análisis empotrado, sí ya son 5, 7 toneladas de diferencia, ya representa pues una cantidad grande. Si el edificio fuera de mucho más niveles, la consideración o la diferencia entre un análisis empotrado y un análisis ya dinámico en la superficie, en la cimentación, sí se vería mucho más grande. Acá se puede observar las 5 toneladas de diferencia. Bueno, igual los momentos podemos verificar que disminuyen, tomando en cuenta la interacción sísmica, interacción dinámica del suelo. Igual nuevamente observamos que en los momentos sí hay bastante reducción entre un empotrado y una interacción.
En el empotrado tenemos esto, y en la interacción en estos dos tenemos estos resultados. Muy parecidos los momentos. Lo mismo sucede con la fuerza cortante. Acá tenemos, bueno, casi 30, aquí tenemos 25 y 24. Muy parecidos, aquí son cuestiones, es cuestión de decimales, lo que nos da la diferencia, pero con el empotrado sí hay bastante diferencia. El alabeo de losas, en el alabeo de losas, pues se comprobó con esquinas opuestas en el sentido X, en el sentido Y, perdón, no, perdón, en el sentido Z. Y se observa que para un punto de la losa, específicamente, esto se hizo con un nivel superior, una losa del nivel superior, en el sentido Z. En este caso, la losa, la esquina de la losa tiene un decremento de 1.64 milímetros. Y en el otro extremo tiene un incremento de 0.29, lo cual nos indica que no existe alabeo. ¿Sí? Lo que indica que una esquina baja y la otra sube, o una sube y la otra baja, lo cual pues no hay problema con las losas. Esto fue para el sistema empotrado. Luego, ¿qué pasa con Winkler? La losa baja y la losa sube. Tampoco hay alabeo. Y tenemos, por último, Pasternak. La losa sube y la losa baja. Tampoco existe alabeo. Entonces, en ninguno de los tres casos hay alabeo. En la tarea 1, voy a hacer un recordatorio acá. En la tarea 1, se trabajó con los mínimos que exige AGIES para el predimensionamiento del edificio. Lo trabajamos mediante los coeficientes del señor que hizo los programas de SAP, no recuerdo el nombre, y nos pudimos dar cuenta que AGIES nos da una mínima cantidad de dimensiones. Cuando analizamos el edificio con el mínimo de AGIES, hubieron fallas. Empotrado no existe la falla. Y con iteración de suelo con zapatas sí hubo falla, pero ahora que se trabajó con Pasternak y con Winkler, no existe la falla que existía únicamente con las zapatas. Entonces, esto referente a que esto refiere o infiere en que por qué con zapatas sí hubo un fallo y con Pasternak y con Winkler no, debido a que ahora se está trabajando una losa de cimentación o losa de fundación, pues las cargas que el edificio está transmitiendo al suelo están repartidas en un área más grande, lo que hace que el edificio se vuelva mucho más estable. Entonces, en base a norma GIES, trabajando en iteración de suelo-estructura y trabajando los mínimos de tamaños que exige GIES, hay que tener cuidado en el momento de trabajarlo con zapatas. Al hacer la edificación, automáticamente el edificio, cuando el edificio está interactuando con el suelo. Nosotros acá en Guatemala, la norma nos exige que empotremos la edificación, cosa que cuando viene un sismo, el edificio no está empotrado. Entonces nos indica que si nosotros estamos trabajando zapatas para una edificación y lo estamos trabajando de forma empotrada, no hay falla. Pero en realidad sí nos está dando cierta falla al considerar la interacción de suelo-estructura, por lo que habría que hacer algún análisis para verificar esto. Si realmente AGIE nos está dando los mínimos o realmente está fallando con estos mínimos. Y como comentario final, pues es este que está acá, que por cada uno de los análisis se puede usar las diferencias mecánicas de la edificación. Pues con Winkler y Pasternak sí se redujeron esfuerzos. Comparado con empotrado, los esfuerzos son muy grandes. Lo que nos lleva entonces a que nosotros estamos haciendo sobrediseños en Guatemala porque estamos utilizando un sistema de análisis empotrado. Bueno, esto referente a la presentación, y acá pues quiero mostrarle también
lo que realicé en Excel. Pues acá tengo, lo que habíamos hecho en la tarea número 1, pues se realizó el predimensionamiento de columnas, de la losa, integración de cargas para una sola columna, y esto con el fin de verificar el tamaño de la losa. Ahora en esta ocasión, pues con el tipo de suelo con el que se cuenta. La integración de cargas de toda la edificación y las masas que se utilizan en cada nivel. Se calculó centro de masas, centro de rigideces, en este caso coincide, se tomó en cuenta GIES, que nos dice que si el centro de masa y centro de rigideces coinciden, hay que hacerle la variación del 5% y no colocarlos en el mismo lugar, cosa que se hizo en el programa para colocarle las masas a toda la estructura. El coeficiente, luego lo calculé los coeficientes de Winkler. Es un suelo blando, tomé en cuenta lo que nos dice el autor Antonio Jaramillo Morales en una edición 2008 en temas de suelos. Yo consideré un suelo flojo o blando. No consideré un suelo totalmente blando, puesto que para poder realizarlo con la norma GIES, cuando tenemos un suelo sumamente blando, sí necesitamos el estudio de suelos. Acá estamos suponiendo datos, entonces me vine a uno más abajo, que sería este de acá. Entonces acá el módulo de elasticidad que lo necesitamos para calcular los coeficientes de balasto va en estos valores. Yo le tomé un promedio, que era entre 8 y 40, el promedio es de 24. Acá nos está dando las dimensionales que son meganewtons, metros cuadrados, o sea, megapascales. Ya convertido, pues en toneladas fuerza, nos da este valor, puesto que para ingresarlo en el programa SAP es necesario en toneladas fuerza. Bueno, o es más fácil de esta manera. El coeficiente de Poisson es este, que está acá para arcillas medias, que sería de 0.3, y le asumí un valor de 2 metros de la altura del estrato. Esto nos dio este valor de coeficiente para Winkler, puesto que Winkler solo considera el amortiguamiento, podríamos decir, del suelo o el coeficiente de balasto únicamente para la carga vertical. Y en los laterales hay que restringirlo. Para el coeficiente de Pasternak, aquí aplicando las fórmulas para una losa de fundación, pues hay los coeficientes de balastro vertical y coeficiente de balastro horizontal, un valor bastante pequeño, dado en toneladas fuerza metro cúbico. Entonces, estos valores fueron los que se ingresaron al programa. Esto ya lo teníamos calculado, que era, bueno, esto fue para las zapatas de la tarea anterior, que estos eran los valores que se necesitaban. Zapata de 2x2 y 50 centímetros de peralte. Calculamos la masa traslacional y la masa por cada eje. Igualmente para cada una de las losas. Bueno, esto sí se utilizó para el nuevo modelo porque son para las losas de los entrepisos. Y estos fueron los valores que se quedaron, que ya estaban realizados en el modelo anterior. En el programa se verificaron los desplazamientos, esto para encontrar la distorsión o las derivas. Esto es lo que nos dice AGIES. Nosotros tenemos una clasificación NSE 7.9 que es específicamente para marcos de concreto, con muros que simplemente van a ser de divisiones o muros demasiado dúctiles. Entonces nosotros acá, para esta edificación tenemos 0.01 de la altura, es la distorsión máxima que se va a permitir, que es este valor que está acá, está a la altura. Entonces la distorsión máxima que se va a permitir es este valor por 0.01 y esto por 100 para ponerlo en milímetros, en centímetros. Entonces tenemos una distorsión máxima de 3.30 centímetros. Y esto fue lo que está en la presentación. Aquí lo calculé, lo programé para poder que el programa Excel me diera el valor de la distorsión de cada uno de los niveles. Y
de los niveles de aquí para acá, y empotrado, trabajándolo empotrado, trabajándolo con Winkler y trabajándolo con Pasternak. Esto solo lo copié del SAP. Son estos valores que ya fueron presentados, y el alabeo en losas lo puse en la presentación, que se observó que no existe ningún alabeo. Y ya por último tengo acá un informe final. Que en el informe final pues coloqué todas las características que fueron explicadas en la presentación, solo que lo dejé de una manera más detallada. Aquí podemos ver los modos del sistema, podemos ver Pasternak, Winkler, las distorsiones por nivel, de dónde se sacó, de la norma NS7, que es el diseño de concreto, de edificaciones de concreto reforzado, que es nuestro ejemplo, con muros de ductilidad baja. Es únicamente para muros de división. La distorsión permitida, por cada nivel, empotrado, Winkler y Pasternak, la distorsión que esto nos generó, también las fuerzas sísmicas del diseño, son estas que están acá, ya fueron presentadas, y el alabeo con losas. Estas son imágenes que se sacaron del programa, y vi tanto para empotrado, para Winkler y para Pasternak, y el comentario final. Pues esta es la tarea, doctor Jenner. Solo voy a presentarle el modelo de Pasternak en el programa de SAP. Solo que me abra acá el programa. Espero que no tardarme mucho. Bien. Para mientras, en lo que abre el programa, acá tengo la configuración del espectro de respuesta. Acá se le colocaron los valores que nos pide la normativa para la edificación, que sería Huehuetenango. Entonces se encuentra la aceleración y acá se le aplica el factor de reducción, lo que nos generó este gráfico del espectro de respuesta. Entonces acá ya tengo. Bueno, este es el modelo de Pasternak. Entonces acá, si nos vamos a las derivas o al desplazamiento lateral, simplemente para el modo. Acá pues se observa que son los valores que, bueno, aquí lo vamos a colocar en milímetros. ¿Sí? Entonces tenemos acá el desplazamiento ya dado en milímetros. Esto fue para el modo 1 y podemos ver los de los siguientes modos. ¿Sí? Cómo se va comportando. Y aquí podemos nosotros ir observando conforme cambia cómo el suelo va teniendo interacción con la estructura. ¿Sí? Se mueve conjuntamente con la estructura. Perdón, acá ya se me desconfiguró esto. Entonces, prácticamente, así como está el de Pasternak, pues así tengo también los de Winkler y lo del empotrado. Yo le envío los archivos y esto sería todo. Espero que haya sido bastante claro y conciso con la información presentada. Pase feliz día, doctor. Muchas gracias. Le agradezco bastante por las enseñanzas que nos ha dejado acá en Guatemala. Algo para mí muy novedoso, muy interesante. Algo que realmente debe ser cuestionable en análisis para nuestras edificaciones. Porque acá la norma no nos lo exige. Pase feliz día.